Ministro Martín Guzmán, bienvenido. Muchas gracias, José, por la entrevista. Bueno, ¿cuánto le preocupa llegar a un acuerdo con la reestructuración de deuda de manera rápida? Bueno, de hecho, todos los pasos que hemos dado muestra que Argentina tiene una voluntad plena de llegar a un acuerdo. Ahora, el punto que tiene que ser un acuerdo que le sirva al país, como un todo para poder establecer condiciones para la recuperación, que es lo que Argentina necesita: generar empleo, resolver sus problemas estructurales. Lo que hicimos en los últimos días muestra que hay realmente mucho interés en que haya un acuerdo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, es el máximo esfuerzo que puede hacer Argentina, y el último, y ahora estamos esperando a la respuesta de los acreedores. Hay acreedores que ya están acompañando, ha habido una recepción inicial que consideramos muy positiva, y bueno, y esperamos que el resto decida. Dos de los principales fondos ya dijeron que estaban de acuerdo, y uno, BlackRock, a través de su grupo, dijo que quiere un esfuercito más. Siempre, claro que hay incentivos de siempre pedir más. Es un poco lo que venía ocurriendo en las negociaciones. Hubo un conjunto de acreedores con quienes pudimos ponernos de acuerdo antes de salir con la oferta, y hubo otro conjunto, el del grupo ad hoc, que en un momento ya dejó de querer negociar, se plantaron en una posición y lo que buscaban era que Argentina continúe yendo más allá de lo que Argentina puede. Nosotros decimos que queremos tomar compromisos que podamos cumplir, y lo que estamos haciendo es eso. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante que conlleva el principio de tomar un compromiso que Argentina pueda cumplir y pueda honrar. ¿Nos sorprendieron los respaldos de Toto Caputo, de algunos exministros, y también quien dijo que no estaba de acuerdo, que es Alfonso Prat-Gay? Bueno, hemos recibido respaldos muy importantes, valoración del proceso en general en todo el mundo. Entonces, la verdad que no sorprende que lleguen los respaldos. De hecho, todo respaldo es bienvenido. Siempre decimos que queremos tranquilizar a la economía argentina, y es bueno en este contexto que haya también un ambiente de reflexión, de tranquilidad, y que los distintos sectores de nuestro país apoyen a lo que estamos haciendo. Nosotros, de hecho, creemos que esa es la visión en el mundo, que se ha seguido un proceso muy razonable, que está siendo muy elogiado, que tiene el apoyo, por ejemplo, del G20, del FMI, y estamos buscando resolver esto de una forma ordenada. Para el ciudadano de pie, ¿por qué es importante un acuerdo? Bueno, lo primero que es importante para el ciudadano de pie es que Argentina, tanto en cuanto a su sector privado como a su sector público, tenga las condiciones para que sea un país que genere trabajo, que genere inclusión, más oportunidades, que pueda abordar sus problemas de informalidad laboral, de pobreza estructural, de indigencia. Eso es lo más importante para el ciudadano de a pie. Ahora, la deuda, cuando se vuelve insostenible, que es lo que pasó a partir del año 2018, se vuelve una carga que asfixia esas posibilidades. Deudas insostenibles significa más desempleo, más pobreza, más desigualdad, ¿sí? Nosotros necesitamos sacarnos esa carga de encima, a tenerla en un nivel en la que podamos cumplir, y que así haya condiciones de certidumbre en el sector privado para poder generar empleo, condiciones de financiamiento adecuadas, y que el sector público también tenga condiciones para hacer las políticas de educación, ciencia, tecnología, salud, todo lo que necesita un país para poder tener un sendero de desarrollo económico y social que sea positivo. Ministro, se empieza a hablar del día después de la pandemia y surgen varias puntas de medidas que pueden tomar. Una tiene que ver con este New Deal, o especie de New Deal, para algunos sectores específicos. ¿En qué consiste? Bueno, aquí hay un problema global. La pandemia ha sido un golpe a la economía mundial que no tiene precedentes en la historia del capitalismo tal como lo conocemos. Nunca se dio algo así, porque la pandemia no es que es un shock de confianza y que entonces la gente y las empresas no gastan. No, lo que es la pandemia es un shock a cómo se produce. El sistema económico está preparado para producir con circulación de personas, circulación de bienes, de lo que se produce. Y tuvimos, aquí en Argentina y lo mismo en todo el mundo, que reducir la circulación para contener la expansión del virus. Entonces, ¿qué pasa hoy en el mundo? Lo que vemos es una caída muy, muy fuerte, sobre todo de los países que no actuaron a tiempo para contener la expansión del virus.
porque la misma expansión del virus va haciendo que se enferme la gente, entonces en la fábrica donde se enferma alguien no se puede producir, y eso es lo que va haciendo que la crisis económica se vuelva más profunda. Ahora, saliendo de la pandemia, lo que vamos a enfrentar aquí y en el mundo es que va a haber muchos contratos, muchas empresas que estén en situaciones de inconsistencias, cosas que no se... De vuelta, problemas de haber tomado compromisos que por lo que vino al mundo, que es la pandemia, no se pueden cumplir. Y entonces va a haber cosas que resolver que van a generar incertidumbre. Es un poco parecido al tema de la deuda, ¿sí? Genera incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, lo que tiende a pasar es que se demanda menos. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a perder el empleo, porque no se sabe cuánto van a ser los ingresos. Así que va a haber una necesidad de actuar en todo el mundo, y aquí los países del G20 están coordinando, con estímulos para que la economía reaccione. Y nosotros aquí en Argentina tenemos eso muy presente y vamos a actuar de forma decidida para que la economía reaccione post-pandemia. Usted hablaba de la expansión del virus, pero también se expandió la base monetaria, creció mucho la emisión de dinero. ¿Es un tema que le preocupa? Por supuesto que a todos los temas monetarios les prestamos muchísima atención. La realidad es que primero la economía argentina ya estaba enferma y a esa economía enferma le llegó el coronavirus, lo cual hace más difícil lidiar con el coronavirus. Argentina no tiene el acceso al financiamiento que tienen otras economías que tenían sus finanzas públicas sanas, ¿sí? Ahora, nosotros actuamos de una forma inmediata, fuerte, con valentía, bajo el liderazgo de nuestro presidente, para asegurar que protegemos a quienes caen en situación de vulnerabilidad, que protegemos a las empresas, a las trabajadoras, los trabajadores, el saber hacer que hay en una economía. Esto es fundamental también, no solo para el presente, sino para lo que se viene después, para la pospandemia. Pero ahí los niveles de emisión no lo preocupan. Bueno, justamente tuvimos que emitir para hacer todo eso. Hay dos puntos aquí a tener en cuenta. Primero, que desde que asumimos el gobierno habíamos estado trabajando muy fuertemente en generar instrumentos de financiamiento y de ahorro en nuestra propia moneda. Es lo que nosotros los economistas llamamos construir la curva de rendimiento en pesos, ¿sí? Y eso nos ha ayudado mucho, porque buena parte de esa expansión monetaria que hubo en el país fue absorbida por activos en nuestra propia moneda. Obviamente que igual hay que mirar esto con cuidado porque hay fragilidades. Lo que nosotros vamos a asegurar es de tener a mano todos los instrumentos de los que hoy disponemos por si en algún momento hay que sacar liquidez del sistema. Ahí cuando uno habla, de acuerdo a la escuela de cada economista, hay quienes dicen que se corre un riesgo de espiralizar la inflación. Algunos, los más críticos o un poco más agoreros, hablan de un riesgo de una hiperinflación. Desde sus zapatos de ministro, ¿qué es lo que analiza? No, o sea, aquí hay un frente político muy fuerte que tiene la capacidad de controlar estas situaciones. Hoy Argentina vive una situación diferente y, como digo, todos los instrumentos que estén disponibles y que sea necesario usar, los utilizaremos si en algún momento el nivel de liquidez en la economía es muy alto. Hoy en día ha habido, como digo, demanda por activos en pesos que nos ha ayudado a lidiar con esta situación. Hay un menú de ministros de Economía que tiene 4 recetas. Una dice subir impuestos, otra dice ajustar, otra dice emitir y otra dice endeudarse. Entre el tablero de comando, ¿cuál es la que menos quiere tocar como herramienta? Bueno, a ver, primero que nosotros siempre decimos, no es que no importa una escuela u otra, aquí predomina el pragmatismo. Hay circunstancias diferentes en las cuales la política adecuada es diferente. No es que siempre es adecuada la misma política en cualquier circunstancia. Hay que adaptarlo al contexto, dice. Totalmente, hay que adaptarlo al contexto y como parte de eso hay que adaptarlo a las restricciones que cada país enfrenta. Hoy nosotros no tenemos acceso a financiamiento externo y además que cuando hay acceso al financiamiento externo hay que utilizarlo de una forma prudente. Está claro lo que nos pasó en Argentina, ¿no? Argentina, cuando recuperó el acceso al mercado de crédito, en 2 años
básicamente lo que hizo fue rifarse ese acceso. Se tomó mucha deuda rápido a tasas altas con la expectativa de que el país iba a experimentar un sendero de crecimiento muy positivo, que iban a crecer las exportaciones también. ¿Y por qué cree que lo hicieron? Bueno, eso es, tal vez habría que preguntárselo a quienes lo hicieron, pero lo que sí hubo en el 2016 fue una situación de cierto optimismo también en los mercados sobre lo que se venía en Argentina. Bueno, se tomó ese financiamiento y después se volvió insostenible. Hoy Argentina no cuenta con ese financiamiento, pero Argentina al mismo tiempo tiene que generar condiciones de consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que establecer una secuencia hacia el ordenamiento de las cuentas. Pero esa secuencia hacia el ordenamiento de las cuentas, como las cuentas fiscales, tiene que darse a una velocidad que le permita a Argentina crecer. Está claro que no se puede vivir todo el tiempo con déficits financiados con deuda, porque en algún momento eso explota, no se puede pagar la deuda. Está claro que tampoco se puede vivir con financiamientos, con déficit todo el tiempo y todo el tiempo financiados por la autoridad monetaria, porque en algún momento esos pesos empiezan a irse al dólar y empiezan a generar problemas de inflación. Pero también tiene que quedar claro que estamos en un momento muy difícil, que necesitamos tener una normalización a una velocidad que le deje al Estado hacer políticas públicas para generar más productividad, para generar más empleo, para generar más oportunidades en general. Ministro, le invito a ver a Cristalina, la dama del Fondo Monetario Internacional, y después me explica qué es el fondo, ¿no? Porque pasó de ser el ogro ahora a ser alguien que le da a la Argentina la menor caída respecto de otras consultoras económicas. Veamos esas imágenes. We will have to soon think about what next. And what next would require country-by-country restructuring for those that simply cannot come above water without a determined action. And Mohamed, I agree very much with you on Argentina. Private creditors have to see this as a moment of action. Let's see how the country and the creditors can come together. The bank, the World Bank and us, we will do our part for debt transparency and for prudent debt restructuring. ¿Quién es hoy el Fondo Monetario? Bueno, no desde la teoría. No desde la teoría. Le digo desde la interacción para la Argentina. Bueno, a ver, Argentina en el año 2018, bajo el gobierno anterior, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que no estuvo legitimado por la sociedad, que fue visto por muchos como un préstamo que constituyó un apoyo político al gobierno de turno, que estuvo basado en premisas que muchos consideramos totalmente infundadas para el funcionamiento de una economía, esta combinación de política fiscal contractiva y política monetaria contractiva en el medio de una recesión, y que terminó mal. Ese programa se suponía que tenía que ayudar al país a estabilizarse. No ocurrió. ¿Qué pasó en Argentina? Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron. El desempleo aumentó, el producto cayó, la pobreza aumentó. La pobreza infantil terminó, el último dato, 52,4%. Esa es la Argentina que quedó. Ahora, había mucha incertidumbre cuando nosotros tomamos el gobierno en el mundo en general sobre cómo iba a ser la relación con el fondo. Y la verdad es que ha sido muy constructiva. El liderazgo de Cristalina Georgieva ha sido positivo. La misión que trabaja con en el caso de Argentina también se ha renovado y eso ha traído aire fresco y otro tipo de discusión. Y nosotros nos hemos involucrado en discutir cada detalle de lo que fue el programa anterior con el Fondo Monetario Internacional para tener un mejor programa. O sea, ¿es de los buenos hoy en términos de interacción? Claramente está teniendo un rol que es positivo. Y también en el seno del G20. Las imágenes que ustedes me mostraban refieren a la reunión que tuvimos el miércoles pasado en el G20 junto a todos los ministros de finanzas del G20 justamente. Y allí Argentina recibió un apoyo muy fuerte a sus esfuerzos de reestructuración de deuda y a la oferta que hemos hecho. De hecho, lo hicieron público. Ministro, le pido breves definiciones respecto de temas que vienen. Plan ahora 18 cuotas, 3 meses de gracia. ¿Por qué? Y esto vuelve al tema también pandemia y pospandemia. Nosotros tenemos que trabajar con instrumentos
que fomenten al mismo tiempo una expansión de la oferta de lo que se produce y una expansión de la demanda de aquello que se produce. Eso es parte de un esquema general. Presión tributaria récord que tiene la Argentina, no solo desde este gobierno, sino cuando uno mira los últimos gobiernos, sigue manteniéndose. ¿Es algo que le preocupa? ¿Es algo que cree que tiene que ver con la redistribución del ingreso? No, cuidado con eso. De hecho, lo que ha pasado durante el gobierno anterior fue que se hizo una reforma tributaria que tenía como objetivo generar más incentivos, mejores incentivos para la producción, y eso no, al final la producción no reaccionó de forma positiva y por el contrario hubo un debilitamiento del fisco. La recaudación cayó. Hoy Argentina tiene, como bien es sabido, un fisco débil, un fisco que está debilitado. Nosotros de hecho estamos trabajando en una armonización tributaria que persigue distintos objetivos. Uno de ellos es la sostenibilidad fiscal, robustecer al fisco. ¿En qué consiste, digo, para quien nos mira, escucha armonización, se queda tranquilo porque es una linda palabra, pero ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, lo que necesitamos es tener, primero, la estructura tributaria refleja una visión del desarrollo económico, una visión de país. Y nosotros apuntamos a tener una estructura tributaria que refleje nuestra visión del desarrollo económico, que es la de apuntar a una estructura productiva que sea inclusiva, ¿sí? Que genere trabajo, que sea dinámica, que genere aumentos de la productividad, del valor agregado en la economía, y que sea estable, que genere los dólares, ¿sí? Que el país pueda aumentar el nivel de lo que produce, de lo que se vende al resto del mundo y así evitar caer en crisis de balanza de pagos recurrentes. El dólar es un tema también recurrente. El presidente de la Nación dijo que en caso de llegar a un acuerdo van a revisar el cepo al dólar. No es textual la frase que utilizó el presidente, pero en esa línea estaba. ¿Qué es lo que se planea hacer en caso de llegar a un acuerdo? Bueno, a ver, convengamos en que no es que llegar a un acuerdo va a resolver todos los problemas de la economía argentina. Llegar a un acuerdo es un punto de partida para que las finanzas públicas estén saneadas y para que haya un ambiente de mayor certidumbre para el sector privado. Hay problemas que va a llevar tiempo resolverlos. Claramente, nosotros apuntamos a que en el periodo de nuestro gobierno vayan modificándose las regulaciones sobre la cuenta de capital, lo que llamás el cepo. Pero no es una cosa que se pueda lograr de un día para otro. Para lograr eso hay que construir resiliencia, robustez. ¿Y cómo se construye eso? Pudiendo acumular reservas, ¿sí? Pudiendo acumular reservas internacionales. Hoy que están en 47.800 millones de dólares, ¿en cuánto están las reservas? Bueno, las brutas y las netas son muy diferentes, pero nosotros, como parte de lo que fue el marco macroeconómico de una década que publicamos en el contexto de las negociaciones por la deuda externa, también incluimos metas de acumulación de reservas internacionales. Y eso, de vuelta, es un proceso, lleva tiempo. Sería imprudente tomar medidas muy rápidas, y ya han pasado eso en Argentina, que fue un poco lo que pasó en los años anteriores, que hubo medidas que se tomaron de forma muy abrupta y trajeron más inestabilidad. Lo que nosotros queremos es justamente lo contrario, traer más tranquilidad a la economía. ¿Se siente cómodo con medidas como prohibición de despidos o doble indemnización? Bueno, hay que distinguir características que son de emergencia versus características que son estructurales. Muchas de las medidas que se están tomando tienen que ver con una situación de doble emergencia. Hoy tenemos una doble crisis. Tenemos una crisis macroeconómica que ya el país tenía antes del COVID y tenemos la crisis del COVID. Eso son dos problemas muy profundos con los que hay que lidiar, pero eso no son medidas que constituyan características permanentes de la economía. La pandemia le da una particularidad a este despacho, que lo vengo visitando en los últimos 20 años, que no hay bombos en la calle porque no hay una puja distributiva tan fuerte o no hay reclamos porque estamos en pleno de pandemia. ¿Qué cambia en el día a día de esa gestión? Digo, hay un silencio más allá del día en el que tenemos la entrevista que se da y que es una particularidad del rol que le toca ocupar por estos días. Bueno, obviamente que la pandemia ha llevado a un cambio en la necesidad de adaptar los esquemas mentales, la forma de trabajar. Es un año difícil para todo el mundo y hay que tener paciencia porque nos tenemos que cuidar bien para poder salir bien de esto. Ministro, poco saben la historia de cómo conoció al presidente.
¿Cómo fue que llegó a ocupar este cargo? Y también cómo fue esa primera charla que tuvo con el presidente, creo que en un restaurante o en algún lugar, ¿no? de un barrio muy, muy clásico. ¿Cómo fue esa anécdota? Así es, bueno, así nos conocimos hace algunos años en un almuerzo y a partir de ahí se estableció una relación, un diálogo, y bueno, cuando él se convirtió primero en precandidato y luego en candidato presidencial, ahí se profundizó el diálogo, tuvimos la oportunidad de hablar muchas horas sobre los problemas que enfrentaba la economía argentina, la forma de resolverlos, tanto en lo macro, en lo inmediato, lo que se nos venía, como en la visión del desarrollo, el tipo de economía que buscamos para Argentina, el tipo de país al que aspiramos, el que queremos y el que vemos que la gente quiere. Pero era un contexto en el cual ni siquiera sonaba como candidato. Digo, hablábamos mucho tiempo antes de ese sábado en el cual la hoy vicepresidenta anunció esa alianza electoral. Sí, claro, en ese momento... Cuando nadie jugaba un pleno ahí. Todos teniendo vidas muy distintas en ese momento. Stiglitz, ¿qué es en su carrera? Una persona muy, muy importante, de quien ha sido un gran privilegio poder trabajar con él, pensar junto a él, muy enriquecedor. ¿Qué le dice de su gestión? Tiene un diálogo, me dijeron, con él y con su mujer, es muy habitual, ¿no? Sí, tenemos una relación muy cercana, hemos sido colaboradores por mucho tiempo, hemos escrito trabajos de investigación juntos y tenemos una relación muy linda. Estamos hablando de alguien que es una persona... Premio Nobel de la Economía, para quien no leyó. Y excepcional, con una cabeza totalmente excepcional y una dedicación y un compromiso con el bienestar global que también es excepcional. ¿Qué es lo más difícil de ser ministro de Economía de la Argentina? Qué buena pregunta, me sorprendes con esa pregunta. La verdad es que se siente muy bien porque es un momento... Eso que hay algún que otro temita por resolver. Bueno, pero justamente también por eso, porque es un momento muy delicado en la historia del país. Ya era muy delicado en el contexto de la crisis macroeconómica y de deuda, en donde se ha dejado al país en una situación de mucha vulnerabilidad y encima se suma el COVID-19 y bueno, que el presidente me haya elegido para estar en este lugar y trabajar junto a él es obviamente algo que nos trae mucha paz y que lo enfrentamos con toda la responsabilidad que la situación pide. Se dice que en la época que Néstor Kirchner era presidente tenía una libreta con determinados números macroeconómicos que seguía con detalle. ¿Cuáles son los 3 principales datos que ve el ministro cada día, antes de venir a trabajar y al irse a dormir? Bueno, en realidad te puedes dar vuelta y los puedes ver porque allá tengo 6 pantallas. Tienes un monitor. Tengo 6 lo vamos a monitores, mostrar. aunque hay 3 que están en este momento deslogueados, pero sí hay un monitor con los datos sociales, los datos macroeconómicos y también obviamente que los datos financieros. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, José.